Ahora que ya tenemos los conceptos generales del cifrado y los algoritmos dentro del contexto de los certificados digitales, empezaremos a darle nombre a todos estos elementos que hemos mencionado. Ya sabes que hay dos tipos de cifrado, simétrico y asimétrico. También ya conoces qué es el hashing o resumen criptográfico, pero no hemos asociado qué tipos de algoritmos trabajan tanto con el cifrado simétrico y asimétrico y cuáles algoritmos son los que se utilizan para hacer el hashing o el resumen criptográfico. Eso es lo que veremos en este momento. Estos son los algoritmos más utilizados dentro del contexto de los certificados digitales. Claramente pueden haber más algoritmos, pero nos enfocaremos en esto, que son los más comunes. AES-256, cifrado simétrico. RSA, cifrado asimétrico. SC, utilizado dentro del cifrado asimétrico. Y SDSA y SHA se utilizan dentro del hashing o el resumen criptográfico. Existen otros algoritmos criptográficos que ya no son utilizados, sin embargo es positivo que los conozcas justamente para que entiendas que no debes utilizarlos. Entre ellos están DES, TripleDES, Blowfish y RC4, DSA, Elgamal, SHA-1, MD4 y Whirlpool. Anteriormente estos algoritmos eran utilizados, pero debido a la evolución tecnológica y que se han descubierto algunas vulnerabilidades en ellos, han pasado a ser obsoletos. Si dentro de tus configuraciones ves este tipo de algoritmos, ten en cuenta que son algoritmos vulnerables. Aparte de los algoritmos de cifrado, también tenemos los protocolos de transporte. Esto tenemos que entenderlo muy bien porque tiene que ver en cómo configuramos nuestros servidores, en donde se depositan los certificados digitales con los que se aseguran las conexiones que se reciben. Como te darás cuenta en la información que vemos en pantalla, el protocolo SSL a hoy se encuentra obsoleto. El protocolo de transporte que actualmente se utiliza es TLS y en versiones superiores a 1.2. Sin embargo, es bastante común ver que cuando hablamos de conexiones seguras utilizamos el término SSL, certificados SSL. Esta es una conexión que va sobre SSL. Sin embargo, el protocolo como tal SSL hoy por hoy es un protocolo vulnerable y que no se utiliza. Y su reemplazo es el protocolo TLS. Aquí tenemos un pequeño resumen de cuáles son las ventajas o desventajas que podríamos tener al emplear cifrado simétrico o cifrado asimétrico. Claramente estas ventajas o desventajas pueden tomar mayor relevancia dependiendo del caso de uso en el que empleemos estos tipos de cifrado. Las ventajas del cifrado simétrico se resumen en la velocidad en que los recursos de cómputo pueden ejercer el ejercicio de cifrar y descifrar la información. Las ventajas del cifrado simétrico se enfocan principalmente en el tiempo y la cantidad de recursos que toma hacer este tipo de cifrado. Estas ventajas radican en que la capacidad de cómputo y el tiempo requerido para poder cifrar o descifrar elementos a través del cifrado simétrico es mucho más económico. El costo de hacer eso en términos de tiempo y de procesamiento es mucho menor en el cifrado simétrico frente al cifrado asimétrico. ¿Cuáles son las desventajas del cifrado simétrico? Principalmente que tenemos que intercambiar llaves. Para poder hacer uso del cifrado simétrico, en algún punto yo tengo que entregarle al otro extremo cuál es la clave con la que va a cifrar y descifrar los mensajes que vamos a intercambiar. Por lo tanto, el riesgo en el cifrado simétrico se enfoca en el momento en que entregamos la llave con la que se va a cifrar y descifrar los elementos que nos van a compartir. Otra desventaja en el cifrado simétrico es su escalabilidad. Hay algunos entornos o casos de uso en donde utilizar un cifrado simétrico se vuelve imposible. También se puede tornar inseguro desde el punto de vista de la administración de este montón de llaves, todo el tema de rotación de claves bajo el cifrado simétrico en múltiples servicios que estén detrás de este tipo de cifrado. Y justamente por esto, para resolver esta necesidad, es que surge el cifrado asimétrico. Dentro de las ventajas del cifrado asimétrico es que hay un intercambio de llaves seguro. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Otra ventaja es que por la naturaleza de su funcionamiento es mucho más adecuado para ser utilizado en entornos muy grandes o con sistemas distribuidos. El cifrado asimétrico también nos permite identificar las partes sin tener que hacer intercambio de llaves privadas. Eso es fundamental desde el punto de vista de la seguridad. Las desventajas del cifrado asimétrico: al ser un protocolo mucho más robusto, con una capa de cifrado mucho más compleja,
pues recaen sobre las capacidades de cómputo que se necesitan para poder hacer las tareas de cifrado y descifrado, por lo cual se requiere una mayor cantidad de cómputo que finalmente impactan los tiempos de procesamiento. En este punto podemos decir que el cifrado simétrico es mucho más rápido haciendo la tarea, sin embargo el riesgo está en el momento en que intercambio la llave con la que cifraremos y descifraremos los elementos. Por otro lado, el cifrado asimétrico es muy costoso desde el punto de vista de procesamiento, pero su fortaleza radica en que hay un intercambio de llaves seguro. Esto es bien importante que lo entiendas porque las conexiones donde se utilizan los certificados digitales a través de protocolos de transporte como TLS justamente hacen un híbrido entre estos dos conceptos. Se establece una sesión en donde hay un intercambio de llaves seguro a través de cifrado asimétrico, normalmente utilizando RSA, como ya lo vimos. Posterior a eso, se crean las claves simétricas, se comparten las claves simétricas y a partir de ahí toda la sesión se cifra utilizando cifrado simétrico con estas llaves que se compartieron de manera segura a través del cifrado asimétrico. Suena un poco confuso, pero tenemos un video que explica esto en detalle. Veamos cómo funciona TLS, el protocolo de comunicación, y que nos permite establecer una conexión segura entre un cliente y un servidor. Tenemos nuestro cliente a través de un navegador web que quiere conectarse a un sitio web. Va a ser un inicio de sesión dentro de su portal transaccional en su banco. Y estas sesiones están protegidas a través de conexiones seguras utilizando certificados digitales. El protocolo TLS lo primero que hace es negociar cómo establecer esta conexión. A esto se le conoce como el TLS Handshake o apretón de manos. En primera instancia, el cliente envía un saludo hacia el servidor intentando establecer una conexión. En palabras muy simples, el cliente dice: hola, necesito conectarme a ti y lo haré a través del protocolo TLS y esta es la versión del protocolo que utilizaré. El servidor podría evaluar si está dispuesto a aceptar ese tipo de conexión y en caso de que sea positivo va a responder con una conexión admitida. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ya mencionamos que TLS es el protocolo vigente, sin embargo tiene diferentes versiones, unas de ellas son seguras y otras de ellas son inseguras. El servidor tiene la capacidad de determinar con qué versiones de TLS quiere trabajar. Si el servidor no determina cuáles son esas versiones con las que él está dispuesto a establecer conexiones, significa que si nuestro cliente intenta hacer una conexión por una versión de TLS inferior, una versión de TLS vulnerable, el servidor podría aceptar este tipo de conexión. Es decir, si nuestro cliente intenta conectarse al servidor y establecer una sesión a través de TLS versión 1.0, si el servidor acepta este tipo de conexión, se establecerá la conexión utilizando esta versión del protocolo, que es una versión insegura. Por eso es importante hardenizar los servidores y establecer esas reglas de conexión utilizando los protocolos de transporte en sus versiones más recientes. Continuando con el flujo, después de que se establece la conexión y se negocia la conexión entre el cliente y el servidor, previo al proceso de intercambio de llaves entre el cliente y el servidor, el cliente debe verificar la validez del certificado digital. El servidor entrega el certificado digital al cliente. El certificado digital, recuerden que lo emitió una entidad certificadora pública autorizada y el cliente debe ir a esta entidad a consultar y verificar que el certificado que le está entregando el servidor es un certificado válido y que puede confiar en él. Después de que esto se verifica, sigue el flujo de intercambio de información para establecer ese apretón de manos en donde ya sucede el intercambio de claves. Y finalmente se procede a transmitir los datos como tal de la sesión, es decir, donde ocurre el intercambio de datos entre el cliente y el servidor. Dicho esto en palabras más simples, mi navegador recibe un certificado digital del servidor al que se está conectando. Mi navegador debe validar si este certificado está vigente y si puedo confiar en él. El cliente inicia una conexión esperando ser admitida por parte del servidor. Ocurre un intercambio de llaves seguro con el que se cifrarán los datos que intercambiaremos y finalmente me cargará la página web a la que yo estoy accediendo y todos los datos que yo digite en sus cuadros de texto, toda la información que yo envíe al servidor se cifrará a través de estas claves que compartimos en la sesión.
Esto ha sido todo por este video. La intención es aclararte en términos simples qué ocurre por debajo cuando hay una conexión segura entre un cliente y un servidor que emplea certificados digitales y utiliza protocolos de transporte. Si algo no ha quedado claro o tienes alguna duda, déjalo en los comentarios.